Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi canal Ex La Luz del Mundo Libres. Desde este canal lo que hacemos es una defensa de los derechos humanos y sobre todo de los derechos de los niños y de los adolescentes. Bien, no pretendemos desde este canal hacer un análisis teológico, cada uno con sus creencias y eso tiene que ser respetado, pero hemos descubierto a través de las últimas décadas, la fuerza con la que fueron creciendo las sectas que han utilizado los instrumentos cristianos como la Biblia a fin de manipular a las masas a través de sistemas de control y de esta manera generar adeptos y lograr explotar económicamente, psicológica y emocionalmente a estas personas. Esto trae consecuencias graves para la sociedad en su conjunto, como por ejemplo la destrucción de familias, la generación de odio, violencia en las personas, ¿sí? Y en definitiva, una sociedad que vive en un caos debido a la violencia que se genera dentro de esos templos que en realidad son verdaderos manicomios, loqueros, en donde hay un lavado de cerebro en forma constante a través de los cantos, el uso de la Biblia y su mala interpretación. Uno de los casos más relevantes que ha sucedido en los últimos años a través de sus escándalos muy conocidos es el de la secta La Luz del Mundo, cuya sede se encuentra en México. Yo, como ex miembro de la secta de la Luz del Mundo, vengo aquí a exponer, ¿sí?, cuáles son sus sistemas de programación mental, así como también el odio que fomentan y generan, la destrucción de familias que ocasionan, con sus métodos y sus sistemas de programación mental, lavado de cerebro y sistemas de control. Muy bien, amigos. Sin embargo, ¿qué pasaría si el miembro de la Luz del Mundo tuviese una mente diferente? Es decir, si no estuviese sujeto a todos estos sistemas de control. La persona que una vez que sale de la secta puede pensar libremente, objetar, rebelarse. Y esto es algo propio de las habilidades humanas, de la inteligencia, el uso de la lógica y de la conciencia. Sin embargo, las personas son privadas en la Luz del Mundo de su derecho a objetar, de su derecho a reflexionar, incluso su derecho a pensar. Es por eso que muchos de ellos continúan atados a través de los sistemas de control que utilizan la extorsión o el miedo, ¿sí?, y la extorsión psicológica o espiritual para que ellos no puedan replantear y objetar ni dudar de su poderoso líder hoy preso en California por actos de violación, trata de personas, abuso sexual, tráfico de niños para prostitución. Entonces, eh, todo esto trae un perjuicio grave a la sociedad en su conjunto. En este informe que les voy a presentar, hago una analogía, una comparación entre cómo se comporta un católico practicante o católico de nombre y cómo se comporta un miembro de una secta, en este caso la secta La Luz del Mundo. Y tenemos que partir de la base en que todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, nos equivocamos, absolutamente todos los seres humanos cometemos errores o lo que la religión conoce como pecado. Eso incluso está plasmado en la Biblia. Por debajo de Jesús, los apóstoles siempre dijeron ellos que eran pecadores o tenían mal carácter o eran faltos de fe o carecían de virtud o eran prepotentes o tenían que luchar cada día por su salvación espiritual porque tenían que erradicar los errores que tenían en sí mismos. Incluso uno de ellos llegó a traicionar a Jesús y a venderlo a Jesús, y era un apóstol, que es el caso de Judas. Otro lo llegó a negar a Jesús, como es el caso de Pedro. Entonces vemos con claridad de que los apóstoles de la iglesia primitiva eran personas vulgares, faltos de fe,
personas, algunas de ellos que carecían de las virtudes esenciales y tenían que trabajar en sí mismos para conquistar la virtud, para actuar como hombres de bien y verdaderos cristianos. Sin embargo, eso no lo lograron de un día para el otro, siempre fue una lucha constante en sus vidas. Eran personas con errores, como somos absolutamente todos los seres humanos, personas con errores. Pero una secta jamás te va a decir eso. Una secta siempre va a poner a su líder como alguien incuestionable, alguien del cual no puedes dudar. Si en este momento tú sientes un miedo psicológico, una palpitación o te sientes culpable por el solo hecho de haber pensado de que Nazón Joaquín podría eventualmente llegar a ser culpable, es porque estás en una secta, ¿sí? ¿Por qué estás en una secta? Porque la secta, eso es lo primero que hace, tener un líder incuestionable y que es santo, puro y perfecto. Eso hacen todas las instituciones que son secta. Y eso es lo que te está pasando a ti, hermano de la luz del mundo. Tienes ese miedo, ese terror de si tan solo pensar o de tan solo cuestionar. Tienes ese terror psicológico que se manifiesta en palpitaciones, en miedo, en ataques de pánico, o simplemente el hecho de limitarte a ser una persona libre de expresión, libre de un juicio crítico a la hora de replantear u observar situaciones y sus consecuencias. Luz del Mundo, sin lugar a dudas, es una secta. Y les presento este pequeño documental en el cual pongo en exposición el comportamiento de los católicos en la Argentina con evidencias y manifiesto aquí cuál es el comportamiento de los miembros de la Luz del Mundo y de la cúspide de la Luz del Mundo en la forma en que ellos muestran a su líder, incuestionable, puro, santo y perfecto y sin pecado, lo que les lleva a pensar a la mayoría de que él es imposible que haya cometido los actos de pederastia. Si ustedes estuvieran en otra institución donde no les hayan lavado el cerebro de esa manera, ustedes respetarían a las víctimas y esperarían la sentencia, ¿sí? Pero como ustedes no piensan eso, porque ustedes fueron lavados de cerebro, ustedes creen que Él es santo, un perfecto, un semidios y que jamás pudo haber cometido esos errores, mejor dicho, esos crímenes, ¿sí? Esos crímenes tan graves como lo son la violación a niños, la trata de personas, el abuso sexual. ¿Sí? Bueno, muy bien amigos, los dejo con este documental. Si les gusta, denle like. Y si no te has suscrito, suscríbete al canal, haz correr la voz para que podamos construir un mundo mejor para las futuras generaciones que esté libre de este tipo de sectas que pisotean la fe de la gente y que juegan con su mente y su conciencia. Muchas gracias. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Bueno, estoy aquí nuevamente con ustedes con el objetivo de hacer un análisis sociológico respecto a estos dos grupos. Por un lado tenemos el grupo religioso, los católicos, y por el otro lado el grupo sectario, los miembros adeptos de la luz del mundo. Bien, este análisis sociológico que voy a hacer no toca ningún aspecto teológico. Primero porque no soy un experto en los temas teológicos. Estuve 22 años en la secta La Luz del Mundo. Previamente, como les he narrado, cuando era pequeño, también estuve en una iglesia evangélica de corte pentecostal y en los Testigos de Jehová. Pero este canal no tiene como objetivo realizar un análisis teológico, ¿sí? O apologético, sino hacer un análisis sociológico, psicológico respecto del comportamiento de las personas y cómo influye en sus familias, en la construcción de una sociedad, etcétera. Bueno, muy bien. Vamos me gustaría primero que nada hacer un comentario en relación a que todas estas reflexiones que voy a hacer, las voy a hacer en el contexto de cómo se vive en Argentina.
¿sí? Desconozco cuál es la realidad en México, ¿sí? La voy a hacer en función del contexto, de lo que yo vivo, de lo que he visto, tanto en pequeños pueblos como en donde vivo, como también en la gran ciudad como es Buenos Aires o la ciudad de Mendoza. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Perfecto. Bueno, muy bien amigos. Acá, primero que nada, vemos el caso, una noticia del diario de la BBC News, y la cual publicó el caso Próbolo y dice: condenan a 2 sacerdotes católicos a más de 40 años de prisión por abuso sexual a 25 menores en un internado para sordos en Argentina. Bueno, acá es importante saber algo, ¿sí? Que en realidad este, esto sucedió en la ciudad de Mendoza, a 300 kilómetros de donde yo vivo, ¿sí? Que es la capital de la provincia de Mendoza. Y bueno, entonces tocó muy de cerca a la sociedad mendocina. Quizás es importante que yo aclare que la religión oficial de la República Argentina es la religión católica. Y acá la mayoría de la población es católica. Bien, yo tengo muchos amigos que son practicantes de la religión católica, y yo les preguntaba respecto de la opinión de estos sacerdotes que eran supuestamente prestigiosos porque estaban al frente de esta institución que albergaba a niños y adolescentes sordos. Y, y bueno, ellos jamás defendieron a estos sacerdotes, ningún católico, nadie los defendió, nadie dijo que eran honorables o inocentes, nadie dijo que eran inocentes hasta que se pruebe lo contrario, nadie, absolutamente nadie se metió, porque la sociedad respetó las denuncias de las 25 víctimas, ¿sí? Entonces los católicos por ahí más, digamos, más adeptos o más apegados a su religión guardaron silencio por una cuestión de respeto y esperaron la sentencia, y obviamente estos sacerdotes recibieron el repudio absoluto y total por parte de toda la comunidad, por parte de la comunidad católica y por parte de la sociedad argentina. Pero es realmente, es bueno decir esto de que los adeptos y los practicantes católicos supieron y tuvieron un gran respeto por las víctimas denunciantes y esperaron el fallo. Por supuesto, hubo un gran sector de la comunidad católica y de la sociedad en general que apenas se hizo la denuncia, absolutamente le creyeron a las víctimas, a los niños, le creyeron en absoluto, y no hubo necesidad de esperar una sentencia para creer, creerle a los niños y esperar pruebas ni nada, sino el hecho de que 25 familias con sus respectivos niños hicieran las denuncias, absolutamente un gran porcentaje de la comunidad católica y la sociedad en general les creyó a los menores. Pero bueno, después se desarrolló el juicio, se mostraron las evidencias, las pruebas, las pericias correspondientes, y estos sacerdotes recibieron el repudio total por parte de los practicantes católicos y por parte de la sociedad en general, y los no católicos. Bueno, muy bien. Ustedes acá estamos observando el comportamiento de un grupo, ¿sí?, religioso, que son los católicos. Y creo que más o menos me están entendiendo hacia dónde voy. Bueno, vamos a ver que para los católicos argentinos, o para los argentinos en general incluso, este, eh, un símbolo eh, en Argentina ha sido Jorge Bergoglio. ¿Por qué? Porque se convirtió en papa, fue elegido, sí, por la religión católica como papa, y bueno, forma parte del folclore nacional, al igual que la reina de Holanda, Máxima, que es argentina, Messi, que es un jugador famoso argentino, Maradona en su momento, bueno, Favaloro, que fue un médico que fue un gran científico en relación a el tratamiento y las operaciones vinculadas al corazón. Y bueno, ya ahora el Papa Francisco era, como es visto para gran porcentaje de la Argentina,
como un símbolo y genera simpatía en general a la mayoría de la población. Eh, es más bien parte del folclore o parte de la cultura o parte de la simpatía que tiene para la mayoría de la población. Sin embargo, muchos católicos acá en Argentina han criticado a Jorge Bergoglio, ¿sí? ¿Por qué lo han criticado? Por sus posiciones políticas, porque acá los partidos de izquierda han cometido actos de corrupción y se ha evidenciado y se ha visto con claridad los hechos y los actos de corrupción y sus pruebas y sus evidencias. Bueno, justo ayer estaba la noticia que uno de los juicios concluyó y condenaron a varios años de cárcel a personas que estuvieron involucradas en actos de corrupción por parte del partido de izquierda. Ese partido de izquierda es el partido al cual apoya Jorge Bergoglio, el Papa de los católicos. Y por esa razón, muchos de la sociedad argentina, más del 50%, en un periodo vuelve a votar a la derecha, empieza a gobernar la derecha y el Papa nunca quiso recibir a los referentes de ese partido político de derecha, pese a que la mayoría de los argentinos votamos a esta oposición a la derecha para que saneara de alguna manera todo lo que venía mal, todos los vicios y la corrupción del partido de izquierda. Bueno, muy bien. El Papa Francisco nunca recibió a la gente de derecha, al presidente o embajadores, y siendo que en realidad eran, eh, eran católicos también los de derecha. Y los de izquierda, hasta el más corrupto, fue recibido por el Papa. Incluso el Papa regaló eh, eh, crucifijo, creo que se dice, o perdón, que no, nunca fui católico, entonces desconozco muchas de las cuestiones de las prácticas religiosas de ellos, pero creo que lo que tiene como perlitas o como cuentas se llama rosario. Le regaló un rosario a Milagros Salas, que es una militante y una política argentina que ha estado involucrado en grandes actos de corrupción. Bueno, hoy está presa. Bien, entonces, así encontramos en la Argentina la mirada que se tiene a quien es el máximo dirigente de la Iglesia Católica, la Argentina, con un porcentaje altísimo de población, pero que no lo ve como alguien inobjetable. Lo ven a Francisco, al Papa Francisco, o a Jorge Bergoglio, para los que no somos católicos, lo ven como si bien consideran que es un representante de Dios en la tierra, no lo ven como un Dios, no lo ven inobjetable, lo ven como un ser humano, con errores, con toma de decisiones erradas a veces, con posiciones que generan vacíos o con posiciones en las cuales todavía falta mucho evolucionar, con decisiones o encíclicas con las cuales no se coincide. El adepto católico acá en la Argentina no lo ve como Dios en la tierra, ni nada de eso, lo ve como el presidente o el representante al representante de Dios en la tierra, pero más que nada él vendría a ser como el presidente de la religión, el dirigente, el director, pero no se lo ve como un semidios. A eso es lo que quiero oír. Y será por la cultura propia que tiene el argentino, de esa necesidad de rebeldía, de objetar, y que está muy marcado en nuestra cultura acá en la Argentina, y por un lado es muy positivo, y a veces ha sido, yo creo que ser rebelde siempre es positivo, y no ser sumiso. Creo que hay otros países de Latinoamérica que tienen muy marcada la sumisión. Y, y bueno, o sea, eso en Argentina, yo en la cultura que veo acá en Argentina, no lo veo, no veo esa sumisión tan marcada. Y bueno, entonces es así como se lo ve al Papa Francisco. Por eso, cuando hago una analogía desde un punto de vista sociológico respecto de lo que es Nazón Joaquín para los feligreses de la luz del mundo, me quedo aterrado, se me pone la piel de gallina, porque los nazonitas o los adeptos a la secta La Luz del Mundo ven a Nazón Joaquín como Dios en la tierra, a tal punto que ellos consideran que no peca, que Nazón Joaquín no peca, no tiene pecado.
Y es tanta la locura, el fanatismo y la ceguera y el lavado de cerebro y la programación mental que tienen las personas de la luz del mundo, adeptos a la luz del mundo, que lo ven como un semidios a tal punto que desde ya lo consideran inocente. Y por más que haya una sentencia en su contra, igual lo van a seguir adorando, igual lo van a seguir venerando porque el lavado de cerebro y la programación mental en sus mentes ya está hecha. ¿En qué sentido está hecha? Y de que lo ven como un semidios, porque son los dioses los que no pecan. Y es así como los nazonitas ven a Nazón Joaquín García como un dios en la tierra que no peca. Y por más que haya una condena totalmente dura y firme, basada en evidencias, ellos no van a creer esa condena. Por lo tanto, es mentira eso de que ellos creen que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No, 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 no. Ustedes, aunque se demuestre lo contrario, igual van a creer. ¿Sí? Los que lo convierte a ustedes en personas, a los nazonitas, en personas de mentes totalmente programadas, lavadas de cerebro, mentes sumisas, mentes esclavas, mentes totalmente cautivas y que en sus familias replican esa enseñanza en sus hijos y crean ciudadanos sumisos, ciudadanos totalmente esclavos de sistemas y esclavos de sistemas de control. ¿Sí? Ustedes no crean hijos libres. Ustedes no forman a hijos libres, no forman a mentes libres, amplias, porque ustedes representan, ustedes que se encuentran en la luz del mundo, representan la esclavitud mental, porque son adeptos a una secta peligrosa y que ha utilizado todos los sistemas de control para mantenerlos esclavos. No puedo hacer un análisis de la Iglesia Católica porque no la conozco, no fui católico, no sé lo que sucede adentro, no sé si utiliza sistemas de control hoy en la actualidad, solo hablo del comportamiento y de la sociología, de cómo yo veo al católico hoy. Tengo muchos amigos católicos y jamás, jamás actúan, mis amigos católicos, jamás actúan con la violencia con la que actúa un nazonita. Los nazonitas, seguidores de Nazón, actúan con odio, violencia. El comportamiento del batallón cibernético y de Carlos Montemayor los evidencian como una de las sectas que generan y siembran más odio y terror y manejan a la gente a través del miedo, ¿sí? Y sus programaciones mentales. Esto es terrible, es grave y además tienen un líder incuestionable. Cuando los sociólogos analizan a las sectas, el primer punto que te dicen es que una secta lo primero que hace es elevar a su líder a una posición en donde es incuestionable, donde no puedes decir esto, donde no puedes opinar en contrario de él, donde no puedes decir que se equivocó, donde ni siquiera puedes pensarlo, porque tú, adentro de la luz del mundo, ni siquiera tienes derecho a pensar o a decir, y si el siervo del Señor quizás cometió tal situación o tal pecado, digamos la palabra como es, o tal crimen, no tienes derecho a pensar, no tienes derecho a dudar, no tienes derecho a reflexionar. Y eso es lo grave. Y eso convierte a la luz del mundo en una secta, con sus cómplices, que son el aparato de comunicación. Bueno, estimados, espero que esta reflexión les haya servido. Vean y contemplen estos aspectos tan terribles de la secta de la luz del mundo. Espero sus comentarios y todos los aportes que ustedes puedan hacer me son de utilidad. Muchas gracias y saludos cordiales. Hasta la próxima.